la bienvenida a todos los estudiantes que nos están acompañando a esta hora de la tarde, en este jueves 23 de junio del 2023 en esta oportunidad para la asignatura de lenguaje y comunicación. Hoy, excepcionalmente, vamos a realizar la clase de lenguaje en este horario, pero ya en el transcurso del tiempo y seguramente durante el segundo semestre ya se va a retomar con normalidad lo que es el horario que corresponde, ¿cierto?, a biología y luego a lenguaje. Yo les tengo presentado en este minuto en la pantalla que estoy compartiendo con ustedes una de las guías educativas que trabajamos en las clases anteriores. Es la guía educativa de la macroeugenia, respecto de la cual señalamos algunos aspectos que son bien relevantes, bien importantes, y a pesar de ser un texto que no es tan extenso, no nos generó una dificultad mayor, ¿verdad? Pero, de todas maneras, les quiero recordar algunos aspectos que señalamos de manera general, como por ejemplo, el caso de que hay que siempre tener mucha atención a lo que es la distribución de los párrafos en un texto. Recordemos que el punto aparte determina cada párrafo, ¿no? Es decir, un primer párrafo se separa por el punto aparte. El segundo párrafo también se va a separar por el punto aparte. Y seguidamente, así sucesivamente. Cada punto aparte nos va indicando la diferenciación y el cambio de párrafo. Eso es importante tenerlo bastante claro y siempre tratar de recordarlo. Bueno, también aquí estamos viendo lo que fue esa clase relacionada con la macroeugenia, también en Chile, ¿verdad? La anatomía de la macroeugenia, en que hacíamos la diferencia respecto de la estatura. ¿Se recuerdan? Que esa fotografía se mostraba, esta ilustración, fundamentalmente por diferenciar la estatura entre la macroeugenia y los seres humanos. También vimos, durante el desarrollo de aquella clase, algunos hallazgos de la macroeugenia en Chile, que eran, ¿cierto?, donde la macroeugenia había dejado algunas señales de su presencia en Chile. Y en este caso era Calama, Tungoy, Chacabuco, Lago General Carrera y la cueva del Milodón, en la 12ª región. Posteriormente estaban las preguntas, respecto de las cuales también dimos a conocer, ¿cierto?, lo que eran las respuestas, estuvimos analizando lo que fue este texto relacionado con la macroeugenia. ¿Ya? La primera función, ¿verdad? Función de la primera columna del texto, con qué propósito se nombran los tapires. Eso ya es algo que... Y acá está la pregunta que yo les decía, la pregunta 13. ¿Cuál es la función de las figuras humanas que aparecen en la sección titulada Anatomía de la macroeugenia? ¿No? Y ahí la respuesta correcta, si ustedes recuerdan, era la letra B, que tiene que ver con contrastar la estatura de los seres humanos con la de la macroeugenia. Después venían lo que son las informaciones verdaderas y falsas en torno de este tema. Profe, me está compartiendo. Ah. ¿Cuál es el documento? Sí. ¿Ese? Sí, ese. No, ese no es. Tengo una pantalla. Es fácil.
Ahí está compartiendo. Ya, perfecto, ya. Muy bien, ahora ya ustedes tienen la posibilidad de ver el texto en su pantalla. Ya pueden ver el texto relacionado, como les iba diciendo a un instante atrás, pero que no estaba compartiendo por aquí una pequeña dificultad técnica. También les había comentado que excepcionalmente hoy realizamos la clase de lenguaje, pero en lo sucesivo, el lenguaje va a ir a las 5 de la tarde. Hoy, de manera extraordinaria, por una temática también extraordinaria, excepcional, hemos tenido que modificar el horario, ¿no? Y tener a las 4 de la tarde el lenguaje. Yo les decía respecto de la macroeugenia. Bueno, les decía que esa ilustración se muestra por el tema de que hay que contrastar la estatura de la macroeugenia con la de los seres humanos. Luego de los hallazgos, es decir, cuáles son los lugares donde se habrían encontrado rastros de la macroeugenia: Calama, Tongoy, Chacabuco, el lago General Carrera y también la cueva del Milodón. Venían las preguntas, ¿verdad?, de aquel texto que ya trabajamos en una ocasión anterior. También respecto de cuál es la opción verdadera y cuál es la opción falsa respecto del mismo texto. Y allí, posteriormente, también trabajamos, si ustedes recuerdan, la clase anterior en que estuvimos compartiendo a través de esta pantalla lo que fue el fragmento del libro La ciencia, su método y su filosofía de Mario Bunge, publicado en 1959. Este texto también lo trabajamos y desarrollamos cada una de las preguntas, ¿no? Que partía con la 20, ¿cierto? Avanzando, esto ya lo trabajamos en la clase anterior, hasta llegar prácticamente a la 26. Y luego también vimos, ¿se acuerdan ustedes, el tema del misterio de las ballenas, de los cantos de las ballenas, de cómo en Chile, a través de las aguas heladas, llegan muchos cetáceos aquí a esta zona austral del mundo, ¿no? Los misterios de la ballena, la leyenda de las ballenas también lo dimos a conocer en la clase anterior. Y este era un texto bastante extenso, pero que no ofrecía gran dificultad. ¿Se acuerdan de la investigación de Jorge Gibbons? ¿Por qué las especies llegan a las costas chilenas? También fue analizado en su momento. Lo de las antropólogas, que también hicieron estudios muy importantes, hasta que llegamos, ¿verdad?, a las conclusiones también que se obtuvieron. Y respecto del propósito del último párrafo, por ejemplo, que era, ¿cuál dice es el propósito del último párrafo? Describir la fuente de ruido en el océano durante el último siglo, demostrar que las embarcaciones provocan contaminación acústica, afirmar que las embarcaciones circulan sin conciencia sobre las ballenas y, por último, exponer el daño que produce el ruido de las embarcaciones. En definitiva, mencionamos y afirmamos que la letra D de dedo era la alternativa correcta en ese número 36. Incluso en aquella clase alcanzamos a leer el texto y el fragmento, que es un fragmento, es una parte, ¿no es cierto? Una parte del cuento escrito por Julio Cortázar, publicado en 1947, y cuyo título es Casa Tomada. Y acá, fíjense ustedes, acá aparece uno de los temas que yo les introducía al comenzar la clase. En este caso, los párrafos están separados por el punto aparte, ¿ya? El punto aparte separa el párrafo, a pesar de que en este texto están enumerados. Párrafo 1, párrafo 2, pero lo importante es que ustedes sepan, cuando los párrafos no están enumerados, que el punto aparte separa al párrafo. Ahí pueden ver ustedes, tenemos el párrafo 3,
Y así sucesivamente, el 4, párrafo 5, siempre separado por el punto aparte. Y allí teníamos las preguntas, habíamos incluso respondido ya algunas de estas preguntas, si ustedes recuerdan, en la clase anterior. Y allí, por ejemplo, la pregunta 37, vamos a repasar esto rápidamente para que hagamos una especie de recuerdo de lo que habíamos señalado en la clase anterior. Según el narrador, ¿cuál es la razón por la que Irene tejía? 37, porque así se entretenía haciendo algo útil, ¿ya? Esa era la respuesta que habíamos mencionado la última vez respecto de la número 37, que era también de dedo. La 38, que tiene que ver con un párrafo que está entre comillas, dice, nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? En el segmento anterior, ¿para qué se utiliza la información que está entre paréntesis? ¿Ya? Si vemos la alternativa, la A dice demostrar que la casa conserva amplios espacios y tiene una antigua tradición arquitectónica. La letra B, señalar una desventaja de los materiales de la casa en que viven. Letra C, privilegiar el valor emocional de la casa sobre el valor económico de la misma. Letra D, manifestar su oposición a la construcción en serie de viviendas. Y la letra E, persuadir acerca de la importancia del valor histórico de la vivienda de los dos hermanos. Si ustedes recuerdan, cuando leímos el texto, decía que ellos no querían vender la casa porque tenía un valor muy sentimental que le traía recuerdos muy importantes de su vida anterior o de su vida pasada. Entonces, en este sentido, la que, si bien no dice sentimental, pero sí dice emocional, que en este caso viene a ser un sinónimo de sentimental, por lo tanto, la alternativa más correcta acá es la letra C, ¿verdad? Privilegiar el valor emocional de la casa sobre el valor económico de la misma, ¿ya? Eso respecto a un tema sentimental, ¿no? Respecto de los recuerdos importantes que tenían en la casa que habitaron en un momento determinado. Luego la número 39 dice, ¿cuál de los siguientes elementos determina la relación de los hermanos? La monotonía y el espacio doméstico, la rutina y los recuerdos de infancia, la genealogía y la melancolía, la incomunicación y la pobreza, o la letra E, las acciones repetitivas y la culpa. En realidad esa última hay que descartarla porque en ningún caso se nos habla de culpa o de acciones, si bien repetitivas, no se dice la expresión, y mucho menos culpa, ¿no? Y siempre se habla de cómo era la casa, de las habitaciones que tenía, de cómo estaba dividida. Por lo tanto, prácticamente la única alternativa que se refiere a los espacios de la casa, al espacio doméstico, es justamente la alternativa A. Por consiguiente, esa alternativa la habíamos visto en la clase anterior, que era la alternativa correcta. Estamos repasando porque esto ya lo leímos, ¿verdad? Y señalamos algunas de las primeras preguntas y respondimos también en su momento. Respecto de la número 40. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo? Como yo les he dicho, cuando uno está haciendo la prueba, idealmente, obvio, tiene que volver a releer el párrafo para ver cuál es la alternativa correcta. Y nos pregunta por el tema del tercer párrafo, la preocupación del narrador por la actividad de Irene,
la relación fraternal entre el narrador e Irene, el gusto de Irene por el tejido, el perfeccionismo de Irene al hacer su tejido, o las razones de Irene para la actividad de tejer. Lógicamente, si nosotros vamos al tercer párrafo, vamos a hacerlo rápidamente para tratar de explicar lo que es la respuesta correcta. Dice, Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada, resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía en los colores y nunca tuve que devolver madeja. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Recuerden que Cortázar es un escritor argentino, por eso se está refiriendo también a su país. Bueno, ese párrafo específico, luego nos lo preguntan, como ya acaban de ver ustedes en la número 40. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo? La preocupación del narrador por la actividad de Irene. No aparece una preocupación así porque estuviera, digamos, complicado con lo que hace Irene. La relación fraternal entre narrador e Irene tampoco se habla de ese tema específicamente. El gusto de Irene por el tejido, eso es evidente, porque Irene tejía, destejía, volvía a tejer, hacía medias, mañanitas, bueno, hacía de todo por todos. Y uno hace eso siempre que a uno le gusta la actividad que está realizando. Tampoco se habla del perfeccionismo de Irene. No pretendía que le quedaran perfectos. Tampoco se explican cuáles eran las razones por la actividad de tejer. Es decir, simplemente era un gusto. Por lo tanto, la 40 es la letra C. Como pueden ver, ya hemos superado más allá del 50% del desarrollo de esta prueba de ensayo de la asignatura de lenguaje. Porque recuerden que tiene 65 preguntas. Y también es bueno que recuerden que no se descuentan las malas. Es decir, uno se puede equivocar y eso no es considerado para bajar puntaje. En otras épocas sí se bajaba puntaje cuando uno se equivocaba. Le descontaban una buena por 4 malas. Si tenía 4 malas, le descontaban una buena. Ahora eso ya no ocurre, así es que en ese sentido por lo menos pueden estar un poco más tranquilos, que se pueden equivocar y no le van a bajar el puntaje. A partir del relato, la número 41, del relato del narrador, ¿qué simboliza en el relato? ¿Cierto? A partir del relato del narrador, ¿qué simboliza la caza? La caza en el relato. A, desarraigo. B, tristeza. C, desapego. D, soledad. O la letra E, que dice aislamiento. Son parecidas en realidad las alternativas, pero si uno se da cuenta y piensa un poco en lo que dice el narrador respecto de lo lejana que estaba dicha casa, entonces uno tendrá que concluir que estaba lejos, por lo tanto no había mucha vecindad cerca en aquella casa, por lo tanto lo más correcto que uno debiera pensar en este caso es que se trata de que simboliza en realidad el aislamiento. Cuando uno está aislado de la ciudad, de la civilización, está lejos, entonces se encuentra prácticamente aislado, ¿no? No había soledad porque vivían ahí varios de los hermanos.
tampoco desarraigo porque no habían sido sacados de su tierra. Tristeza podría ser, pero ¿cuál es el símbolo que más caracteriza? Es el aislamiento, aislamiento. Vamos a la pregunta número 42. Y vuelve a referirse a un párrafo en específico, en este caso el quinto, en la número 42. ¿Por qué en el quinto párrafo el narrador describe la casa y las alternativas que se proponen a partir de un enunciado? Porque en el cuarto párrafo, A, describe la relación con su hermana Irene, B, señala que hablar de él no tiene importancia, letra C, menciona las habitaciones donde Irene guarda la ropa tejida, letra D de dedo, afirma que le interesa hablar de Irene y de la casa, y la letra E describe los muebles que utiliza Irene. Vamos a ir al quinto párrafo. Vamos a ir al quinto párrafo para ver qué es lo que hace en realidad el narrador. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca, 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría el cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Es decir, está señalando cómo era la casa, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Cómo era la casa? Si no, daba la impresión de un departamento de los que edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, ¿no? Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas. Bueno, en definitiva, no es necesario que leamos completo el párrafo para darnos cuenta, ¿verdad?, que en la pregunta que estábamos, que era la número 42, tengo entendido, aquí, ¿verdad? ¿Por qué en el quinto párrafo el narrador describe la casa? Porque en el cuarto describe la relación con su hermana Irene. Señala que hablar de él no tiene importancia. C, menciona las habitaciones donde Irene guarda la ropa tejida. D, afirma que le interesa hablar de Irene y de la casa. Y la E describe los muebles que utiliza Irene. En realidad, la más correcta, y como ustedes ya se pudieron haber percatado, es la letra D de dedo. Nuevamente afirma que le interesa hablar de Irene y de la casa. De hecho, la está describiendo absolutamente, y anteriormente ya se había referido a Irene en el cuarto párrafo. La número, bueno, aquí la número 43 a 51, columna de opinión. Aquí ya estamos en otro texto, ¿verdad?, que es una columna de opinión. Por lo tanto, es un texto no literario. Una columna de opinión es un texto no literario porque habla de la realidad, ¿no? Describe una realidad, no es fantasía, es realidad. Como una noticia, por ejemplo, lo es una columna de opinión. De Paola Pasconi, publicada en el blog de La Tercera,
de la Tercera de la Hora, el diario, el 21 de abril del año 2011. Dice, y se refiere a este tema que es el Día de la Tierra, un poco de historia y reflexión. Este 22 de abril, recuerden que, claro, los 22 de abril se celebra justamente este día. Este 22 de abril, como todos los años desde 1970, se celebra el Día Mundial de la Tierra, un día especial que permite crear y ampliar la conciencia ciudadana sobre la necesidad de proteger el patrimonio ambiental mundial. Lo que un día fuera tarea de unos pocos dedicados principalmente a la conservación, hoy se ha convertido en tarea de muchos preocupados por el entorno en que vivimos. Y es que, a propósito del cambio climático, de la destrucción del patrimonio ambiental local, nacional, regional y mundial, de innumerables episodios de contaminación o de conflictos ambientales locales, regionales o mundiales, cada vez más personas se están dando cuenta que de seguir con el modelo de desarrollo actual que depreda, destruye, ¿verdad? Depreda los recursos naturales, que no se preocupa ni protege el patrimonio cultural o natural y ambiental de este maravilloso planeta llamado Tierra, se está poniendo en serio riesgo la vida de los seres humanos, tal y como hoy la conocemos. Punto aparte. Y allí viene el segundo párrafo. Segundo párrafo. Todo partió en 1962, cuando el senador y activista ambiental estadounidense Gaylord Nelson inició una cruzada para que el tema ambiental formara parte de la agenda gubernamental del presidente Kennedy. La idea fundamental del senador Nelson era llegar a tener un día destinado a la celebración, una gran manifestación popular donde las personas de todos los rincones del país pudieran expresar su preocupación por el manejo que al interior de los Estados Unidos le estaba dando a la temática ambiental. Un día en el país especialmente dedicado a la discusión nacional ambiental. Se pedía un día entonces para la discusión nacional ambiental. Y ahí termina el segundo párrafo, punto aparte, comienza el tercer párrafo, que en este caso está enumerado, pero les vuelvo a repetir, hay textos en que los párrafos no están enumerados, y en esos casos el punto aparte separa el párrafo. Bueno, vamos acá al párrafo tercero. Esta iniciativa vio sus frutos el 22 de abril de 1970. Más de 20 millones de personas se movilizaron, estableciendo en distintas localidades de Estados Unidos una plataforma de difusión y discusión sobre el medio ambiente y sus principales problemas. Ese mismo año, producto de la presión social, el gobierno de Nixon creó la Agencia de Protección Medioambiental, entidad dedicada a proteger el medio ambiente y la salud pública. Paralelamente, el Congreso norteamericano promulgó el Acta del Aire Limpio, con la finalidad de establecer estándares seguros sobre la calidad del aire y las emisiones de contaminantes. Allí termina el tercer párrafo, punto aparte se inicia el cuarto párrafo. Desde ese 22 de abril de 1970, con altos y bajos a lo largo de estas 4 décadas, el Día de la Tierra se ha internacionalizado, convirtiéndose en un momento para evaluar los problemas medioambientales del planeta, como son la contaminación del aire, agua y suelos, la destrucción de ecosistemas, los cientos de miles de plantas y especies animales amenazadas y el agotamiento de recursos no renovables, pero también en un día para proponer y promover las soluciones que permitan paliar o eliminar, paliar significa disminuir, paliar, disminuir, o eliminar los efectos negativos de las actividades humanas y las políticas que permitan reorientar el llamado desarrollo. En esto, un rol preponderante lo han jugado los movimientos y las organizaciones ambientales a lo largo del mundo, quienes con sus diversas acciones han logrado concientizar a gobiernos y a la sociedad civil sobre la magnitud de los problemas que afectan al medio ambiente a nivel mundial
y la necesidad de avanzar hacia un modelo distinto de desarrollo. Un hito importante se alcanzó en 1992, cuando en Río de Janeiro se celebró la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. De ella emanó la Carta de la Tierra, la Agenda 21, varios convenios y documentos sobre promover el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, hasta ahora, esto no se ha traducido en una acción decidida por parte de los gobiernos en el sentido de iniciar un proceso que permita cambiar el rumbo de manera de construir un mundo más justo, seguro, próspero y sostenible. Allí termina el cuarto párrafo y comienza el quinto. Si ustedes se fijan, el quinto no es tan largo como el cuarto, más bien es corto. Este quinto párrafo tiene 6 líneas, 5 líneas y media tiene el quinto párrafo. El Día de la Tierra, que empezó en 1970 como un movimiento de protesta, ha evolucionado hacia una celebración global del medio ambiente y de nuestro compromiso con su protección. La historia del Día de la Tierra refleja el crecimiento de la conciencia ambiental en el transcurso del último cuarto de siglo, y el legado del Día de la Tierra es la noción inequívoca de que el medio ambiente hoy día es preocupación de todos. Qué duda cabe, ¿verdad? Hoy el medio ambiente debiera ser preocupación de todos. Todavía hay algunas personas que no toman la suficiente conciencia respecto de la importancia que tiene el medio ambiente. Texto interesante, columna de opinión, Paola Pasconi, coordinadora del programa Medio Ambiente de Fundación Terram, publicado en el blog de La Tercera. Columna de opinión. Vamos a ver las preguntas. Vamos a comenzar entonces con la pregunta número 43. Según dice lo expresado en el primer párrafo, ¿qué es lo que ha provocado que cada vez más personas tomen conciencia de los problemas ambientales? Alternativa A, la celebración del Día Mundial de la Tierra desde 1970. Letra B, el establecimiento de normas por parte de las autoridades. Letra C, la necesidad de incrementar el patrimonio ambiental. Letra D, los problemas y conflictos ambientales a nivel mundial. Y letra E, la convocatoria a conferencias internacionales periódicas. La verdad que eso no se menciona en ninguna parte de la letra E, queda descartada inmediatamente. ¿Qué le parece si vamos a el primer párrafo? ¿Vamos al primer párrafo? El primer párrafo. El 22 de abril, como todos los años de 1970, se celebra el Día Mundial de la Tierra, un día especial que permite crear y ampliar la conciencia ciudadana sobre la necesidad de proteger el patrimonio ambiental mundial. Lo que un día fuera tarea de unos pocos, dedicados principalmente a la conservación, hoy se ha convertido en tarea de muchos preocupados por el entorno en que vivimos. Muchos preocupados por el entorno en que vivimos. Y es que a propósito del cambio climático, de la destrucción del patrimonio ambiental local, nacional, regional, mundial, de innumerables episodios de contaminación, ¿verdad? Y a los conflictos ambientales, locales, regionales, mundiales, ¿verdad? Cada vez más personas están dándose cuenta que de seguir en el modo del desarrollo actual, que depreda los recursos, los destruye, ¿verdad? No se preocupa ni protege el patrimonio cultural. Entonces lo que hay son grandes problemáticas acerca del medio ambiente. Por lo tanto, volvemos a la pregunta y nos encontramos entonces en la pregunta número 43. Según lo expresado en el primer párrafo, ¿qué es lo que ha provocado que cada vez más personas tomen conciencia de los problemas ambientales? Evidentemente, bueno, ya está señalado, los conflictos, los problemas que están destruyendo el medio ambiente, ¿verdad? Y en este caso la alternativa de dedo nuevamente es la alternativa más correcta. En realidad es la correcta, ¿no? ¿Por qué se va tomando conciencia? Por los distintos problemas y conflictos ambientales a nivel mundial. No es por el Día de la Tierra que se está tomando conciencia, o por las normas que han colocado las autoridades.
ni por incrementar el patrimonio, nada que ver, patrimonio ambiental no se menciona para nada, ni en las conferencias, tampoco tiene nada que ver, ¿ya? La C y la E se descartan por sí solas porque en ningún momento fueron mencionadas en el texto. Por lo tanto, solamente la letra D es la respuesta más correcta. Pasemos a la pregunta número 44. A partir de lo expresado en el texto, ¿qué se infiere respecto del tema que aborda? Es decir, la inferencia, para quienes han estado en nuestras clases en los segundos niveles del establecimiento CIA, la guía de la asignatura de lenguaje en el mes de junio apuntó a las técnicas de comprensión lectora. Y una de las técnicas de comprensión lectora que se vio fue la inferencia. ¿Recuerdan? La inferencia, el resumen, la síntesis, la interpretación y la opinión. Estuvieron dentro de las técnicas de comprensión lectora que fueron trabajadas en todos los CIA en junio, en el mes de junio, sede y subsede en la asignatura de lenguaje. Y cuando hablamos de inferencia, lo que estamos señalando es que hay que sacar una especie de conclusión, hay que deducir de lo escrito, no está textual, está implícito, ¿ya? Por eso es inferencia. Recuerden que en la guía de comprensión lectora de lenguaje lo vimos a través del cómic, de los cómics, de el Jaiba, ¿se acuerdan del Jaiba? Bueno, y otro personaje más que en este minuto se me escapa el nombre, pero el Piola y el Jaiba, eran los protagonistas de esos cómics, y ahí uno tenía que hacer inferencias. Ahora vamos a inferir del texto que estamos tratando para comprensión lectora en lenguaje. A partir de lo expresado en el texto, ¿qué se infiere respecto del tema que aborda? A, que las políticas medioambientales para proteger el planeta son aún insuficientes. Bastante buena esa, ¿verdad? Letra B, que los movimientos sociales son responsables de velar por el patrimonio ambiental. Eso no se deja entrever. ¿El cuidado del entorno es deber exclusivo de los gobiernos del mundo? No. No puede ser solo preocupación de los gobiernos del mundo. Es de todos los ciudadanos, de todas las personas. Letra D. ¿Se infiere que la celebración del Día de la Tierra conmemora la obra de Gaylord Nelson? No. No se hace para conmemorar a alguien, ¿no? O algo. Que la reflexión, ¿se infiere que la reflexión en torno al Día de la Tierra permanece todavía inconclusa? No, porque el Día de la Tierra ya está promulgado, no hay ninguna reflexión más, el 22 de abril, ¿ya? Entonces, no está inconcluso. Por lo tanto, esto sí se infiere claramente, ¿no? Que a partir de lo expresado en el texto se infiere que se infiere respecto del tema que aborda que las políticas medioambientales para proteger el planeta son aún insuficientes. No hay conciencia total, se sigue destruyendo el medio ambiente, por lo tanto, en la 44 la alternativa correcta es la letra A. ¿Ya? La letra A. Vamos a la número 45. 45. Vean ustedes. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la autora del texto? El propósito comunicativo. A. Comprometer a ecologistas con el cuidado de la tierra. Problematizar sobre el verdadero origen del Día de la Tierra. Esas dos ya a mí me parecen totalmente malas, digamos. No compromete solo a los ecologistas. Y tampoco se hace un problema del Día de la Tierra, del origen del Día de la Tierra, o sea, eso es imposible. La letra B está descartada por sí sola. Solo al estar ahí es un distractor. Letra C, polemizar. Si generar una polémica, ¿será el propósito comunicativo del texto? Generar una polémica acerca de las movilizaciones de los años 70, nada que ver.
Además plantea movilizaciones en general, como si las movilizaciones acerca de tener más recursos, de ganar mejor sueldo, de tener trabajo, en fin, como que si todas estuvieran mencionadas y aquí solamente se nos habla del medio ambiente, por lo tanto la C también se descarta por sí misma, además, en ningún caso generar una polémica. Letra D, criticar las políticas medioambientales norteamericanas. Tampoco se trata de criticar las políticas medioambientales, lo que se está haciendo es tratar de aglutinar a una mayor cantidad de personas para que todos los posibles puedan tener conciencia acerca de la importancia de la ecología, del medio ambiente, del Día de la Tierra. Bueno, la E, si la leemos, miren ustedes, involucrar al lector con el cuidado del medio ambiente. Evidentemente que uno de los propósitos del texto es involucrar al lector con el cuidado del medio ambiente. Es decir, la 45 es letra E. Y le digo la verdad, uno leyendo simplemente las alternativas y los temas que trata cada alternativa, se da cuenta que la más correcta evidentemente es la letra E, casi por descarte. Casi exclusivamente por descarte, uno podría llegar a la conclusión de que la alternativa correcta es la letra E. Muy bien. Vamos muy bien hasta allí. Pasemos a la 46. Esta se ve como larga, ¿ven ustedes? 46. 46. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza el contenido del texto? A. Hasta la actualidad, los gobiernos del mundo han sido incapaces de modificar sus modelos económicos para el cuidado del ambiente. Letra B. Los principales problemas medioambientales quedaron en evidencia con las iniciativas organizadas por la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Letra C. El Día de la Tierra, que nació para expresar la preocupación por el medio ambiente, permitió el desarrollo de la conciencia ambiental. Está bien interesante esa, ¿no? Bien interesante esa para escogerla como respuesta. Letra D. El Día de la Tierra es la comprobación de que en la mentalidad ciudadana ha crecido la preocupación por los problemas ambientales. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza el contenido? Hace síntesis, es decir, la idea principal. También vimos la síntesis en las técnicas de comprensión lectora del mes de junio. Recuerden que la síntesis se podía hacer de una película, de un cuento, de una novela, de un relato, de una columna de opinión, de lo que fuere, de un texto no literario. Una síntesis que describe en pocas líneas la idea principal del texto, de qué se trata la película, de qué se trata el texto, en 3 o 4 líneas, ¿verdad? En pocas palabras, ¿de qué se trata el texto? ¿Será que gracias a los eventos internacionales, como dice la E, se ha generado a nivel mundial una toma de conciencia de la destrucción del medio ambiente? Esa podría uno entrar a analizarla con la C, para ver cuál de las dos es la más correcta. El Día de la Tierra, que nació para expresar la preocupación por el medio ambiente, permitió el desarrollo de la conciencia ambiental. Inclusive, hasta en la redacción, la alternativa C es mejor. A cómo está redactada y cómo nos sintetiza, nos resume en breve, en muy breve, ¿verdad? Lo que es el texto. Esta columna de opinión de Paula, me parece que era el nombre de la autora, Visconi, a ver, volvamos, para tener clara, Paola Basconi, ¿ya? Paola Basconi. Bueno, como les digo, la número 46 entonces es la letra C. El Día de la Tierra, que nació para expresar preocupación por el medio ambiente, permitió el desarrollo de la conciencia ambiental. Vamos a la pregunta número 47. ¿Qué se infiere? Nuevamente tenemos el concepto de inferir. Inferencia es deducir, sacar conclusiones a partir del texto leído. ¿Ya? ¿Qué se infiere de la información del segundo? Y nos va a un párrafo específico, ¿eh? Segundo párrafo. Que hasta la década de los 60 no hubo preocupación por los problemas ambientales en los gobiernos estadounidenses. B, que en Estados Unidos había muchas personas que participaban de grupos ambientalistas.
Sí, que Gaylord Nilsson era el principal representante de los ambientalistas que propagaban sus ideas en esa época. Letra D de dedo, que antes de Estados Unidos no hubo otros países preocupados por los problemas ambientales de la Tierra. Que el senador Nilsson dirigía un movimiento de activistas ambientales en el Senado estadounidense. ¿Cuál es la más correcta? En la número 47. De hecho, si vamos a el párrafo 2, vamos a ir al párrafo 2. Y es corto, ¿ven ustedes? El párrafo 2. Todo partió en 1962 cuando el senador y activista ambiental estadounidense Gaylord Nilsson inició una cruzada para que el tema ambiental formara parte de la agenda gubernamental del presidente Kennedy. La idea fundamental del senador Nilsson era llegar a tener un día destinado a la celebración, una gran manifestación popular donde las personas de todos los rincones del país pudieran expresar su preocupación por el manejo que al interior de Estados Unidos se le estaba dando a la temática ambiental. Un día en el país especialmente dedicado a la discusión nacional ambiental. Entonces, si uno vuelve a las alternativas que nos preguntan allí, ¿cierto? En esta número 47, ¿verdad? En la número 47, ¿qué se infiere de la información del segundo párrafo? Que hasta la década de los 60 no hubo preocupación de los problemas ambientales, en ningún momento ese párrafo alude a los años 60. Que en Estados Unidos había muchas personas que participaban en grupos ambientalistas. ¿Ya? Letra C, que Gaylord Nilsson era el principal, ¿cierto? El principal representante de los ambientalistas que propagaban sus ideas en esa época. Y también Nilsson, ¿verdad?, estaba en el movimiento ambientalista. Bueno, es el segundo párrafo. Entonces, dice que todo partió en 1962, ¿no? Cuando el senador y activista ambiental estadounidense inició una cruzada. Todo empezó, ¿ya? Es decir, antes del 62 no estaba considerado como una temática, una preocupación de parte del mundo en realidad. No habían mayores antecedentes. Por lo tanto, uno saca como conclusión, deduce que hasta la década de los 60 no hubo preocupación por los problemas ambientales en los gobiernos estadounidenses. Claro, porque el párrafo comienza diciendo todo comenzó en 1962, es decir, después de la década de los 60. Por lo tanto, uno infiere que la alternativa más correcta, la letra A, ¿verdad?, que hasta la década de los 60 no hubo preocupación por los problemas ambientales de los gobiernos estadounidenses. La 48, que se concluye de los puestos en el tercer párrafo, y nuevamente nos aluden a un párrafo determinado. El tercero, les recuerdo que por punto aparte se separan los párrafos. Estamos entonces en la pregunta número 48. Ya nos van quedando un poquito tiempo, pero aquí vamos a alcanzar, yo creo, la 48 y probablemente la 49. 48. ¿Qué se concluye de lo expuesto en el tercer párrafo? Que la EPA fue creado por decisión del presidente Nixon con el objetivo de educar a la población para enfrentar los problemas ambientales. Si alguien tiene duda de lo que es la EPA, va más arriba y lo va a encontrar, ¿verdad? La sigla. Que el 22 de abril de 1970, en distintas localidades estadounidenses, se movilizaron millones de personas para promulgar el Día de la Tierra. Letra C, que la promulgación del Acta del Aire Limpio fue una de las primeras tareas asignadas por el gobierno a la EPA. Letra D, que el Congreso norteamericano promulgó un acta con el fin de concientizar a la población sobre los efectos de las emisiones contaminantes. Y letra E, que la movilización de millones de personas obligó al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas para la protección ambiental. Si uno va al tercer párrafo, se va a encontrar con que justamente la movilización de millones de personas obligaron al gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas para la protección medioambiental. Por consiguiente, en la 48, la alternativa correcta es la letra E.
la letra E. Vamos a ver la 49. ¿Cuál es el propósito de la propuesta del senador Gaylord Nilsson? Concebir la creación de entidades que protegieran el medio ambiente, promover la movilización de millones de personas contra el gobierno. No, esa es un distractor absoluto. B, no se dice por ningún lado. Letra C, generar instancias de diálogo sobre las políticas medioambientales. Me parece que por ahí va la idea. Letra D, elaborar políticas de salud pública. No, salud pública no, tampoco se menciona por ningún lado. Distractor. Letra E, propagar ideas innovadoras para medir las emisiones. No solo las emisiones contaminantes. Todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, ¿verdad? En general. Por lo tanto, entre la E y la C, en la número 49, entre la A y la C, digo, la A y la C. A, concebir la creación de entidades que protegieran el medio ambiente. O C, generar instancias de diálogo sobre las políticas medioambientales. Evidentemente que la más correcta, ¿cierto?, en este caso sería la alternativa C, generar instancias de diálogo sobre las políticas medioambientales. Vamos a ir con la número 50, rápidamente. A partir de lo expresado en el texto se concluye que, gracias al Día de la Tierra, los problemas ambientales en el mundo han disminuido considerablemente. Los gobiernos han cumplido los acuerdos emanados de las conferencias internacionales preocupadas del problema ambiental. C. A pesar de los esfuerzos de organizaciones gubernamentales, no se ve una preocupación de los ciudadanos, ¿verdad?, por el cuidado del planeta. Letra D. Desde los años 60 ha crecido la preocupación de los gobiernos por firmar acuerdos para el resguardo del medio ambiente. Y la letra E. Es necesario un cambio de modelo de desarrollo económico en el que predomine la preocupación del medio ambiente. Claro, esa es como la conclusión más esperable, la más atinada, en realidad, que es necesario que haya un cambio de modelo de desarrollo económico en el que efectivamente esté como eje central lo que es la preocupación por el medio ambiente. Por lo tanto, la número 50, la alternativa más correcta, es la letra E. Creo que podemos alcanzar a la número 51, claro, y justo vamos a terminar allí y nos va a quedar el otro texto para la próxima vez. 51. ¿Cuál es la actitud que adopta la autora respecto de la celebración del Día Mundial de la Tierra? Esta es la número 51. ¿Es una actitud reflexiva? Hay bastante reflexión en el texto, ¿verdad? ¿Es pasiva? No, no es pasiva, porque pasiva es el que no hace nada, el que no se interesa por nada, el que no escribe nada, el que no se preocupa del tema. Por lo tanto, la actitud de ella no puede ser pasiva. Festiva, está celebrando alborozadamente, como en una fiesta de 18 de septiembre. ¿Está celebrando de esa manera? No, porque hay preocupación, ¿verdad? Por lo tanto, ni pasiva ni festiva, tampoco se admira. Tampoco se admira porque conoce perfectamente el tema y los problemas que hay del medio ambiente. No está admirada, no es una sorpresa, hay problemas de medio ambiente, no. Tiene conciencia respecto del tema del medio ambiente. Crítica, no es crítica, porque ella trata de aunar criterios con el fin de que todos tomemos conciencia en torno de la temática medioambiental. Por lo tanto, la número 51, ¿cuál es la actitud que adopta la autora respecto de la celebración del Día Mundial de la Tierra? Repasemos. Reflexiva, pasiva, festiva, admirativa, crítica. La más correcta, evidentemente, es reflexiva. Nos hace reflexionar, analizar acerca de los que son los problemas del medio ambiente, de la importancia que tienen y cómo cada uno de nosotros debe tomar ciertamente conciencia en torno de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y ser más preocupado del ambiente, ¿cierto? No eludir la problemática, ayudar a mejorar el medio ambiente y el cuidado del planeta, en el fondo, que se está
como dice el texto, depredando, destruyendo. Esa es la número 51. Bueno, hemos avanzado bien hoy día, afortunadamente, gracias a todos los que se van a conectar, a los que están conectados y a los que se van a conectar a través de esta clase. Pueden repasar el texto, repasar párrafo por párrafo, recordar que el punto aparte separa el párrafo, ¿cierto? Son cosas fundamentales, subrayar ideas principales, recordar lo que es una síntesis, la idea principal del texto, ¿verdad? La inferencia, que tiene que ver con la deducción, sacar conclusión en torno a lo que el texto nos quiere decir. Eso no está escrito, pero uno lo analiza y logra deducir lo que pretende decir el autor. Y les dejamos presentado entonces las preguntas que van de la 52 a la 58. Es la lectura 7, que tiene que ver con el artículo escrito por Josefina Strahovski, publicado en Revista Mujer el 7 de agosto de 2016, cuyo título es La nueva vida lenta. Vivir sin champú, reutilizando cada ingrediente del refrigerador o simplemente no comprando ninguna prenda nueva. Una cada vez más popular perspectiva se está apoderando del movimiento lento, llevando a más personas a vivir una vida consciente, donde más que reciclar se apuesta a vivir sin generar residuos. ¿Se puede? Según los convencidos, no es tan difícil como parece. Bueno, con esa introducción del primer párrafo de La nueva vida lenta de esta escritora Josefina Strahovski, nos despedimos por hoy, ya estamos en la hora, 17 horas. Les agradecemos la gentileza de acompañarnos, ojalá que esto les haya servido para esta clase, y quedamos entonces, recordemos que nos quedamos con la última que hemos respondido por el día de hoy, me parece que fue la 51, efectivamente, la número 51. Así que le agradezco a todos los estudiantes que ven esta clase de lenguaje. Espero que les sirvan algunas de las recomendaciones, sobre todo leer, subrayar, analizar, estar muy concentrado, tomar en cuenta los párrafos que se separan por punto aparte, ver el tema de la inferencia, que tiene que ver con la deducción, las preguntas explícitas que están a la vista en el texto, las implícitas, lo que son los distractores, lo que nunca el párrafo dijo, el texto dijo y aparece en la alternativa, eso se descarta inmediatamente. Son algunas de las sugerencias que les podemos dar desde aquí en esta clase del día de hoy. Le agradezco a todos entonces y nos encontramos el próximo jueves. Entiendo que ya estamos de vacaciones, pero en alguno de los próximos jueves ya seguramente del segundo semestre. Así que muchas gracias a todos, buenas tardes, que tengan muy lindas vacaciones y nos estamos reencontrando con el preuniversitario del CIA, Centro de Educación Integral de Adolescentes, Jóvenes y Adultos, durante fines del mes de julio. Muchas gracias, buenas tardes, que estén bien, estudien y que les vaya estupendo. Hasta pronto, hasta siempre, gracias.